Bueno, Disi, ¿nos puedes contar un poco cuál es la estrategia integral de atención a la violencia en Cuba? A ver, yo, si me preguntas sobre qué cosa es lo más importante que ha pasado en términos de avances de género, yo te diría que la estrategia es algo muy importante, pero la estrategia tiene un antecedente. Y eso ha pasado en los últimos 2 años. La estrategia es como una de las líneas de implementación o de desarrollo del Plan Nacional para el Adelanto de las Mujeres en Cuba, que se aprobó en marzo de 2021, es esto que está acá, y se aprobó por decreto presidencial. Es un plan que establece, tiene 6 líneas de desarrollo y establece cómo va a ser el camino hacia la igualdad real, o sea, en busca del camino hacia la igualdad real en los próximos, hasta el año 2030, con metas, con espacios de cumplimiento. De este plan, que tiene un eje que es de atención a la violencia, entonces se desgaja lo que es la estrategia integral, aquí está también, la estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y a la violencia en el escenario familiar, que es una estrategia que es vinculante, que es una estrategia marco a nivel estatal, que también fue aprobada por el Consejo de Ministros en Cuba, y que para mí quizás lo más interesante es que establece la obligatoriedad para todas las instituciones estatales del país de elaborar protocolos de prevención y atención a la violencia en sus espacios particulares. Y esos protocolos además van a ser medidos. O sea, es una estrategia que es interinstitucional, pero que además es integral, porque abarca muchos espacios sociales diversos y que obliga a esos ministerios a rendir cuentas. Estamos hablando, por ejemplo, de que un ministerio como el Ministerio del Trabajo tiene que legislar, por ejemplo, sobre el acoso sexual en los centros de trabajo y tiene que tener medidas de cumplimiento claro para que eso no ocurra. Pero los ministerios de educación, a pesar de que la violencia de género muchas veces ocurre más en el escenario familiar, van a tener que legislar sobre bullying escolar, sobre violencia de género que tiene que ver con identidades sexodiversas, con orientaciones sexuales diferentes, con la protección de los derechos de esas personas o de esas niñas y niños que a veces son pequeñas, con la obligatoriedad de maestras y maestros que tiene que primar primero lo que la institución dicta por encima de lo que puedan ser sus creencias o tendencias de pensamiento personales. Y eso es bien importante porque saca la prevención y atención a la violencia de solo el marco jurídico. O sea, en muchas legislaciones del mundo hay leyes integrales de atención a la violencia, pero que están solo enmarcadas en el escenario jurídico. O sea, qué se va a penar y cómo se va a sancionar. Sin embargo, esta, aunque no es una ley integral, esto no clasifica como lo que se conoce en el mundo como una ley integral, para nosotros tiene una amplitud mayor porque está vinculando a instituciones, a espacios de la sociedad cubana que con una ley no estarían incluidos ahí y que ahora están obligados a establecer protocolos de prevención y atención a la violencia. Para mí ese es como el valor más interesante que tiene. Sí, bueno, otra preguntilla así rápida. El debate del Código de las Familias, pues, ¿cómo va? ¿Cómo está la participación? A ver, el debate del Código de las Familias es un gran desafío. Ahora mismo se están dando, lo que está ocurriendo ahora mismo en Cuba es que se están dando reuniones a nivel comunitario, a nivel barrial, donde especialistas van y explican, primero, si hay alguna duda, la explican, la aclaran, y se están recogiendo las opiniones de la población sobre el código. Opiniones que incluso pueden llegar a propuestas de cambio. O sea, hay como un esquema en el que uno puede proponer un cambio, una adición o declarar que no entiende algo. Y todo eso luego se va a sistematizar a nivel automático, o sea, se va a integrar en una base de datos y a partir de ahí entonces se va a elaborar la versión que finalmente va a llevarse a referendo popular. Yo les puedo decir que la experiencia previa que tenemos de un proceso como este fue el de la Constitución, y en la Constitución se modificó casi el 30% de los artículos en ese proceso de consulta popular. O sea que no es menor, es un proceso que de verdad es de aporte, porque además hay personas que tienen propuestas que son realmente válidas, o sea que a lo mejor el equipo de juristas que elaboró el código no la tuvieron en cuenta en ese momento y se incorporan. Hay mucha, en la consulta especializada, que fue el paso previo, por ejemplo, se fortaleció mucho la parte del código que tiene que ver con las relaciones de las familias cubanas con las familias que están, lo que nosotros le llamamos la familia transnacional, que son las familias en la migración. Y eso tuvo un enriquecimiento enorme
a partir de la consulta especializada que se hizo, y otros también, pero bueno, por ponerle solo un ejemplo. Y ya por último, que no te robamos más tiempo, está cercano el 8 de marzo, entonces, ¿cuáles son las reivindicaciones de las mujeres cubanas este 8 de marzo y cómo van a celebrar el 8 de marzo? Mira, el 8 de marzo en Cuba es una fiesta. Las mujeres cubanas están realmente hoy en casi todos los espacios, tienen espacios de protagonismo público y social que son grandes, pero yo diría que la principal reivindicación de este 8 de marzo es haber logrado esta estrategia integral de prevención que se acaba además de empezar a hacer pública. Van a estar presentándose este 8 de marzo probablemente los primeros protocolos de los organismos que ya lo elaboraron, y se están creando comités de género en ministerios, instituciones estatales, espacios, pequeños espacios, por ejemplo, a nivel de las universidades. Entonces, el 8 de marzo va a entrar como en ese proceso, ¿no? Y va a ser como ver eso que están haciendo para el tratamiento de la violencia en Cuba. Yo diría, para mí, por lo menos en lo personal, es de lo más interesante que está ocurriendo hoy. En Cuba el 8 de marzo se celebra no como una gran manifestación, se celebra en los pequeños lugares, se hacen fiestas en los centros de trabajo, se reconoce a las mujeres, mucho movimiento mediático probablemente, hay jornadas laborales asociadas al 8 de marzo en la agricultura, o sea, jornadas de trabajo voluntario. Ese es más o menos siempre el escenario donde se enmarca la celebración del 8 de marzo en Cuba, porque las grandes movilizaciones nosotros las hacemos más 1 de mayo, más, no tanto en el 8 de marzo, realmente. Pues muchas gracias, Lizzy. No, gracias a ustedes.